Muy bien, chicos. Entonces nos corresponde el día de hoy ver lo que es la función inversa. ¿Sí? Vamos entonces a la esencia del tema. Antes de definir lo que es la función inversa, nosotros necesitamos de algunos conceptos previos. Por ejemplo, la función inyectiva o univalente, ¿no? Se le llama función inyectiva, univalente o también uno a uno, ¿correcto? Muy bien. Entonces, decimos que una función es inyectiva si dos elementos diferentes, cualesquiera, tienen imágenes diferentes. ¿Ya? Una función es inyectiva si yo tomo dos elementos diferentes del dominio, para ser más específico, y estos elementos diferentes tendrán imágenes diferentes también, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo tengo que A es diferente de B, entonces F de A es diferente a F de B. Desde luego, para todo A y B que pertenece al dominio, cualquier par de elementos diferentes del dominio, entonces tendrán imágenes diferentes. Por ejemplo, acá estamos viendo una función f de A en B. Observamos ahí el dominio, ¿no es cierto? Muy bien, acá el dominio de f es el 2, el 4, el -1, el 0, ¿no? Y podemos observar claramente que a elementos distintos, ¿no?, del dominio, por ejemplo, el 2 y el 4 son elementos distintos del dominio, le corresponden imágenes diferentes, ¿no? El 3 y el 5. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si tomamos el elemento 4 y el -1, son dos elementos diferentes del dominio que corresponden justamente imágenes diferentes, ¿no? El 5 y el 7, ¿no? Claro. Y así podemos ir observando cada par de elementos del dominio que sean distintos, le va a corresponder dos imágenes diferentes. ¿Ya? Bien, ahora, gráficamente, así como está en el diagrama, es fácil darse cuenta que es inyectiva, ¿no? Simplemente decimos, profe, es inyectiva porque ahí observamos la relación 1 a 1, ¿no? Al 2 le corresponde solamente el 3 y el 3 le corresponde únicamente el 2, ¿no? 1 a 1, 4 con 5, 5 con 4. -1 con 7, 7 con -1. 0 con 8, 8 con 0. 1 a 1. Entonces, en este ejemplo, f es inyectiva. Ahora, si tomamos de repente la función g de esta manera, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, nosotros observamos, bueno, hasta hace un rato observábamos que g, de acuerdo a la definición de función que habíamos dado nosotros al inicio, faltaría pues este 12 relacionarlo, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, el 12 lo estoy relacionando con el 7, sería una función, pero ya no sería inyectiva, ¿no? Ya no sería inyectiva por la razón siguiente. Si yo observo los elementos 9 y 12, son elementos diferentes del dominio, ¿no es cierto? El 9 y el 12 son elementos diferentes del dominio, pero las imágenes que tienen no son diferentes, ¿no? El 9 tiene la imagen 7, ¿no? Y el 12, su imagen del 12, vendría a ser también 7. Como las imágenes son iguales, entonces ahí estamos violando justamente lo que es la definición, ¿no? Por esa razón G no es inyectiva. O dicho de otra manera, ahí podemos observar que no se cumple el 1 a 1. El 9 se relaciona con el 7, pero de regreso ya este 7 no se relaciona con uno solo, sino con 2, ¿cierto? Entonces no es inyectiva. Muy bien, a continuación se tiene la forma equivalente de la definición de función inyectiva. Claro, de esta definición que hemos visto, vamos a entregar un equivalente, ¿no? Vamos a entregar un equivalente. Usted sabe, por lógica, ¿no?, que si yo tengo una proposición P, entonces Q, lo puedo escribir en el equivalente, ¿no es cierto? Lo puedo escribir en el equivalente, negación de Q, entonces
negación de P. Y si sucede ello, entonces vamos a obtener, desde luego, un equivalente, ¿no? Bueno, siempre considerando para todo A y B del dominio, ¿no? Se tiene entonces el equivalente. Si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Para nuestra definición, en una proposición P, entonces Q, P es la proposición A es diferente de B. Q es la proposición f de A es diferente a f de B. Si yo le aplico el equivalente, primero debo de negar este Q. Negación de Q. Si Q es f de A diferente a f de B, negarlo significa que f de A sea igual a f de B. Entonces sucede la negación de P. P era la proposición A diferente de B. Negarlo significa que A tiene que ser igual a B. Muy bien. Ah, ya, profe. Entonces, cada vez que yo tenga f de A igual a f de B, necesariamente A y B tienen que ser iguales. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar si de repente por allí necesitamos demostrar que la función es inyectiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, principalmente nosotros utilizamos el equivalente. Por ejemplo, dice así: dada la función f de x igual a 3 raíz de x menos x, pero para los x que van desde 0 hasta 1, ¿no? Demuestre si es inyectiva. Bueno, vamos a demostrar si la función es inyectiva o no, ¿correcto? Y como me piden demostrar, debo de utilizar la definición, o el equivalente en este caso, que hemos ya indicado, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces. Sean A y B dos elementos de su dominio, ¿ya? Del dominio de F, ¿no? Claro, y como son elementos del dominio, de pronto pues el A y el B deben de estar desde 0 hasta 1, ¿no? Bueno, entonces, si f de A es igual a f de B, entonces A debe de ser igual a B, ¿no es cierto? Eso de acuerdo al equivalente, ¿no? Entonces yo voy a partir de acá. F de A igual a f de B. Si llego a la conclusión de que A y B son iguales, entonces es inyectiva. Si no sucede ello, entonces diré que no es inyectiva. Bien, comenzamos entonces. F de A vendría a ser 3 raíz cuadrada de A menos A. F de B es 3 raíz cuadrada de B menos B. Muy bien, esa es la igualdad. Y a partir de esa igualdad voy a ir yo operando hasta ver qué ocurre. De pronto, si A es igual a B, como ya te había indicado, entonces sería inyectiva. Veamos entonces. Bueno, acá han agrupado de la siguiente manera. Es raíz de A menos 3 raíz de B, ¿no? Lo han agrupado incluso, ¿no? Y lo mismo han hecho para A y este B, ¿no? Que ha pasado a restar. O sea, en otras palabras, lo que han hecho básicamente ha sido juntarlos, ¿no? El 3 raíz de A, ¿no es cierto? Menos el 3 raíz de B, menos A más B, ¿no es cierto? Y me parece que esto lo han puesto así, ¿no? ¿No? Igual a 0. Y para poderlo trabajar mejor, lo han hecho de esta manera, ¿no? Bueno, acá factorizaron el 3. Y bueno, acá hicieron el artificio siguiente, ¿no? Acá pusieron así, ¿no? Para poder tener una diferencia de cuadrados y que aparezca justamente la raíz de A y la raíz de B, que es justamente lo que tengo a mi izquierda, ¿no? O sea, lo que tenemos acá, pues, ¿no? Por eso este A menos B lo han escrito de esta forma, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Claro, se entiende de ese punto, ¿no? Entonces, acá sería la diferencia de cuadrados, raíz cuadrada de A menos raíz cuadrada de B, ¿no? Por la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B, ¿no es cierto? Entonces, así lo han escrito, ¿no? Muy bien. Entonces, borramos esto. Está quedando de esa manera.
Creo que así lo escribieron, ¿no? Ahí está. Es raíz de A menos raíz de B, menos, ahí está el menos, y la diferencia de cuadrados, ¿no? Ahí lo han puesto en diferente orden, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Bien, entonces ahí hemos quedado. Ahora a continuación hay que factorizar, ¿ya? Factorizamos. A ver, factorizamos entonces raíz cuadrada de A menos raíz de B. Factorizamos, extraemos ese factor, te queda acá 3, menos esto de acá, ¿no? Claro. Bueno, ya pasándole el signo, ¿no? Ambos serían negativos en todo caso, ¿no? Menos raíz de A más raíz de B, pasándole el signo negativo, menos raíz de A menos raíz de B. Muy bien. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Ah, pero eso sí, como estamos hablando de elementos del dominio, ¿no? Como estamos hablando de elementos del dominio, este A y el B tienen que ser del dominio. Entonces, el A y el B son mayores a 0, mayores o iguales a 0, o menores o iguales que 1, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. En ese sentido, si este A y este B tomarían el máximo valor, por ejemplo, el 1, este factor de acá, 3 menos raíz de A menos raíz de B, no podría ser 0, ¿no? No podría ser 0, ¿o sí? No podría ser 0, ¿no? Ajá, entonces, en este caso, este factor nunca podría ser 0. E menos raíz de A menos raíz de B no va a ser 0. El único que tendría que ser 0, o podría ser 0, es este factor. Y bueno, es el único que debería de ser 0, necesariamente, ¿no es cierto? Necesariamente. Si yo tengo dos factores igualados, no, bueno, en este caso dos factores que se están multiplicando igualados a 0, entonces uno de los dos factores o los dos podrían ser 0, pero en este caso como restringimos este factor que está a la derecha, entonces necesariamente la raíz de A menos raíz de B tiene que ser igual a 0. Eso implica que A sea igual a B. Como hemos llegado a A igual a B, entonces ya tenemos que la función es inyectiva. F es inyectiva, ¿correcto? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, este es un ejercicio, una aplicación demostrativa, ¿no? Cuando nosotros queremos demostrar que es inyectiva formalmente, aplicamos el equivalente o la definición, ¿no es cierto? Pero en este caso, principalmente el equivalente. Listo. De esa manera, entonces, vamos a trabajar algunas veces. Otra aplicación, dada la función f de x es x más 5 sobre x menos 2, donde el x es mayor a 2. Te dan la regla de correspondencia, te dan el dominio. ¿F es inyectiva? Te preguntan. Ah, bueno, en ese caso habría que trabajar algo similar a lo anterior. Veamos. A ver, el f de x es 3x más 5 sobre x menos 2. Y lo podemos escribir de esta manera, como 3 más 11 sobre x menos 2. ¿No es cierto? Escribirlo de esa manera, usted ya conoce cómo escribirlo de esa manera, podemos nosotros utilizar el siguiente método, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, el método siguiente. A ver acá. Vamos a borrar esto. Usualmente lo que usted hace es restarle y sumarle, ¿no? ¿Por qué le restamos y sumamos? Ah, bueno, para que aparezca una sola vez la variable x, ¿no? ¿Ya? ¿Puede ser o no? ¿Sí? Incluso lo puede trabajar ahí directamente. Pero bueno, ya. Le hemos restado 3, le hemos sumado 3. ¿Por qué nosotros le restamos justamente el 3 y le sumamos el 3? ¿Por qué no le restamos otro número y le sumamos el número? Muy bien, Sebastián nos dice, profe, hay que dividir los coeficientes principales. Claro que sí. En el numerador el coeficiente principal es 3. En el denominador el coeficiente principal es 1. Cuando yo divido 3 entre 1 sale 3. Es justamente ese valor que debo de restarle y sumarle. ¿Ya? Entonces, seguidamente, vamos a operar acá. Y cuando usted opera allí, le va a quedar obviamente el mismo denominador x menos 2. ¿No? X menos 2. Acá le queda 3x más 5. Y ahí operando recién, ¿no es cierto? Ahí operando recién tendríamos
menos 3x más 6, ¿no? Bueno, ahí el más 3, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? 3x más 5 de rojo, lo he puesto de rojo, el 3x más 5, y ahí operando, menos 3x más 6. De donde ahí ya usted se da cuenta que el 3x se va a cancelar, pues, ¿no? Claro, acá nos damos cuenta que el 3x se va a cancelar y arriba le queda 5 más 6, que sería 11, ¿no? 11 sobre x menos 2 más 3. Y es exactamente lo mismo que se ha colocado ahí en la diapositiva, ¿no? 11 sobre x menos 2 más 3. 11 sobre x menos 2 más 3. Muy bien. Entonces, lo han puesto de esa manera y a continuación han utilizado la definición en su equivalente. Digo yo entonces, si tengo que f de A es igual a f de B, considerando que A y B son elementos del dominio de F, estoy utilizando la definición equivalente nada más, debo de llegar a la conclusión de que A sea igual a B. ¿Correcto? Debo de llegar a la conclusión de que A y B sean iguales. Si no llego a esa conclusión, quiere decir que no es inyectiva. Bueno, acá lo que han hecho ha sido reemplazarlo de frente, ¿no? F de A, como el f de x es 3 más 11 sobre x menos 2, lo han reemplazado. F de A, 3 más 11 sobre A menos 2. Ahí está. Y lo mismo para f de B. F de B sería 3 más 11 sobre B menos 2. Ahí lo tenemos. Esa es la igualación de lo anterior. Ya lo hemos escrito allí con su regla de correspondencia. Cancelamos el 3, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se va a ver al toque nomás, pues, ¿no? Ahí lo han puesto de frente, bueno. Cancelan el 3, ¿no es cierto? Te queda esa igualdad, cancelas el 11 y te va a quedar que A menos 2 es igual a B menos 2. Es obvio que le va a salir que A y B sean iguales, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Ahí el A y el B le va a salir igual. Entonces, eso quiere decir que si f de A es igual a f de B, entonces A y B son iguales. Entonces, es inyectiva. Listo. Así de fácil y sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es una forma en la que nosotros podemos observar si es inyectiva o no. Bueno, a continuación mostramos algunas funciones inyectivas importantes. ¿Cuáles son las funciones inyectivas importantes? De pronto la que nosotros hemos visto ya anteriormente en las gráficas de funciones. Diríamos nosotros que toda función lineal, ¿no? F de x igual a ax más b, con a diferente de 0, lógicamente es una función lineal, es inyectiva, ¿ya? Es inyectiva. Las funciones lineales son inyectivas. Por ejemplo, f de x igual a 3x más 1, o g de x igual a 2 menos x, ¿no? También las funciones que son racionales, como las que habíamos visto hace un rato, son inyectivas también. Claro, bueno, en este caso, a por d es diferente a b por c, ¿no? Para que sea una función o su gráfica sea una hipérbola, ¿no? O sea, una función, en este caso, racional, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 2x más 1 sobre x menos 3, ¿no? Claro, con x diferente de 3 porque el denominador no puede ser 0, ¿no? O tal vez esta función y igual a x sobre 2x más 5, con el x diferente a menos 2,5 para que el denominador no sea 0. Entonces las funciones racionales son inyectivas, ¿no? Y también las funciones que son raíces cuadradas, ¿no? Raíz cuadrada de ax más b. Tengo f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2, o g de x igual a la raíz cuadrada de 3 menos 2x, ¿no? Son funciones inyectivas, claro, en su respectivo dominio, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, para poder comprobar las funciones que anteriormente hemos indicado como inyectivas, vamos a ver algo bastante importante. Cuando nosotros tenemos la gráfica de la función, podemos saber si es inyectiva o no, ¿correcto? Con la prueba de la recta horizontal. Dice así: una función es inyectiva si y solo si
no hay una recta horizontal que corte su gráfica más de una vez. Ya, mire usted, ¿ah? La función es inyectiva cuando tú le trazas una recta horizontal y lo corta la gráfica una sola vez, no más de una vez. Algo así. Por ejemplo, esta función, esta curva, ¿no? Esta es una función inyectiva. ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, la primera no es inyectiva, ¿no? Porque tú le trazas una recta horizontal, ¿no? Le trazas una recta horizontal, ¿no? Y debe de cortar, en este caso, a ver, acá corta un punto, ¿no? Mira, ahí corta un punto. Ahí también corta un punto. Pero cuando lo trazas más abajito, ahí corta 3 puntos. En ese caso no es inyectiva. Si tú quieres que sea inyectiva, al momento de trazar la gráfica, o bueno, en este caso la recta horizontal a lo largo de la gráfica, lo debe de cortar como mucho una sola vez, pues, ¿no? En este caso, lo ha cortado en más de una vez, no es inyectiva, ¿no? ¿Correcto? No es inyectiva. En cambio, la función que tenemos a nuestra derecha, la gráfica que está de celeste, si tú le trazas una recta horizontal a lo largo de la gráfica, siempre lo va a cortar en un solo punto, ¿no es cierto? Como ocurre ello, entonces la función es inyectiva. La función sería inyectiva. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo de esta prueba de la recta horizontal, podemos comprobar nosotros que si de repente por allí vamos a graficar un plano cartesiano, este es X, este es Y. Vamos a suponer que si de repente por allí, ¿no? De repente por ahí yo trazo o yo grafico la función lineal, ¿no? La función lineal es una recta oblicua. Ya vamos a suponer que este es f, ¿no es cierto? Entonces, esta función lineal f es inyectiva, claro que sí. Y es inyectiva porque si tú le trazas una recta horizontal a lo largo de la gráfica, siempre lo va a cortar en un solo punto, ¿sí o no? Mira, ahí está. Trazo otra recta horizontal por acá, también lo corta en un solo punto, profe. Y así va a suceder a lo largo de la gráfica, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Siempre lo va a cortar en un solo punto. Entonces, las funciones lineales son inyectivas. ¿Ya? Las funciones lineales son inyectivas. Profe, ¿y qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una función que sea racional, ¿no? Una función que sea racional. A ver, por ejemplo, eh, bueno, las funciones racionales, chicos, tienen la forma de una hipérbola, ¿no? Hipérbola. Si de repente tendríamos la función f de x, ¿no? Vamos a suponer que sea así, ¿no? Qué sé yo, puede ser un x menos 1 sobre x menos 2, ¿no? ¿No? Entonces, en esta función la gráfica va a ser más o menos así, ¿no? A ver, ahí las asíntotas vendrían a ser el x igual a 2, ¿no es cierto? Entonces acá habría una asíntota en x igual a 2. Bueno, está todo chueco, pero bueno. Y la otra asíntota, que sería la horizontal, pasaría en x igual a 1, en y igual a 1, ¿no? Ya está. Esas son las dos asíntotas, ¿no? Y luego graficaríamos teniendo en cuenta que si el x vale 0, ¿no? Si el x vale 0, el y sería un medio, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la gráfica sería más o menos así. Una curva de este tipo, ¿no? Ya. Bueno, como son curvas de ese tipo, son hipérbolas, entonces al trazarle rectas horizontales, ¿no? Por ejemplo, acá voy a trazar una recta horizontal, la corta solamente en un solo punto, ¿no? ¿No es cierto? Claro, a lo largo, ¿no?
Ahí también, ¿no? Lo corta en un solo punto. Acá abajo también, ¿no? Lo corta en un solo punto. Entonces también es inyectiva, pues, ¿no? También es inyectiva esta otra función f de x, ¿no? Por si acaso, para los que no se recuerden cómo graficar esta función, lo que debe de hacer simplemente es hallar las asíntotas, pues, ¿no? Las asíntotas son las rectas que puse de color rojo, ¿no? ¿No? Entonces hay que recordar ello, chicos, de todas maneras, ¿ya? Las asíntotas. Y para ello, las asíntotas no es difícil. Lo único que hace usted es observar el denominador. El denominador dice x menos 2, lo igualas a 0. X igual a 2 es la asíntota, en este caso vertical. Lo voy a poner ahí, ¿no? Es vertical. Y lo graficas, ¿no? La asíntota vertical, profe, ya, es esta de acá. Que pasa justamente por x igual a 2, ¿no? Abscisa 2, ¿no? X igual a 2. Una vertical. Profe, ¿y la horizontal por qué era y igual a 1? Era y igual a 1 porque es justamente la división de los coeficientes principales, ¿no? 1 entre 1. Ya. Es justamente ese valor que restas, ¿no? Para que desaparezca la variable x en el numerador. Entonces a eso se le llama la asíntota horizontal. Y igual a 1. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, la curva va a ser de esta forma, ¿no? De esta forma. Yo le puse a x el valor de 0 para ver por dónde cortaba, ¿no? Cuando el x vale 0, entonces acá era 0 menos 1 sobre 0 menos 2, o sea, un medio. Cuando el x vale 0, corta en un medio, pues, ¿no? Acá cortaría, ¿no? Por eso tracé así, ¿no? Bueno, la otra parte debe estar en el otro cuadrante, ¿no? Dentro de la referencia que he puesto, ¿no? De las asíntotas, ¿ya? Bien, entonces ahí estamos comprobando nosotros que se tiene una función inyectiva, ¿ya? Lo mismo sucede con la raíz cuadrada. Lo mismo sucede con la raíz cuadrada, ¿ya? Vamos a borrar entonces estas anotaciones y veamos la raíz cuadrada, ¿ya? Veamos la raíz cuadrada. Ya, la raíz cuadrada, si yo de repente tengo una raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿no? Este es el eje Y, este es el eje X. Cuando hablamos de la raíz cuadrada de X nomás, ¿no? Ya usted sabe que la raíz cuadrada siempre va a ser positiva, ¿no? Y el X debe ser mayor o igual a 0 también. La gráfica es así, pues, ¿no? Es una curva de este tipo, ¿no? Algo así como la curva acá de color celeste, que anteriormente hemos visto, ¿no? Solo que acá es hacia la derecha, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, cualquier recta horizontal que tú traces, siempre lo va a intersectar en un solo punto, pues, ¿no? Siempre, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí estamos probando, ¿no? Mediante esta reglita, que sí, efectivamente, son inyectivas las funciones que hemos visto ahí, casualmente porque cortarían. Cualquier recta horizontal cortaría la gráfica en un solo punto. Pregunto, chicos, ¿una función cuadrática será inyectiva? Por ejemplo, si hablamos de un f de x, ¿no? F de x igual a x cuadrado nomás, así. No será inyectiva, claro. No será inyectiva porque si yo trabajo esa función, lo grafico, ¿no? Bueno, ustedes ya lo están graficando en su mente y ya se dan cuenta que no lo es, ¿no es cierto? Claro, porque saben que es una parábola, algo así, ¿no es cierto? Y entonces, al momento de trazarle cualquier recta horizontal, profe, no se pase, pues allí lo va a cortar en 2 puntos, ¿no? Lo corta en 2 puntos. Entonces ya dejaría de ser inyectiva. Hablando de la función en todo su dominio, ¿no? Hablando de la función en todo su dominio. Porque claro, por ahí nosotros podemos decir, profe, pero pueden existir ciertas funciones que sean cuadráticas
inyectivas. Pero eso si el dominio se restringe, ¿no? Porque ahí estamos considerando todo el dominio real, ¿no es cierto? El dominio real, el CBA. Pero ¿qué pasa si es que yo restrinjo ese dominio? Por ejemplo, digo, como acá Samuel nos dice, profe, ¿y qué pasaría si es que ahora decimos que la función tiene un dominio mayor a 0? Ah, ahí cambiarían las cosas, pues, ¿no es cierto? Ahí cambiarían las cosas porque la gráfica ahora ya no sería toditita esa parábola, ¿no? Sería parte de la parábola, ¿no? O sea, solamente sería esto de acá. Mayor a 0, ya, abierto en 0 debe ser, ¿no? Abierto en 0. Y luego, solamente esta parte de acá, ¿sí o no? Y allí sí sería inyectivo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos dan una función, hay que observar el dominio, ¿no? Hay que observar el dominio. Ya, y en ese caso tendríamos nosotros que sí, efectivamente la función sería inyectiva porque al trazarle las rectas horizontales, siempre lo cortaría en un solo punto, ¿no? Muy bien, ya, eso es lo que quería que ustedes, eh, o quería que eso se entienda, ¿no? Bien, sigamos entonces. A ver, acá nos dan una pequeña nota, nos dice si la función f es creciente para todo x que pertenece al dominio, entonces f es inyectiva. Ya, muy bien. Si es creciente, entonces inyectiva. Si es decreciente, también es inyectiva. ¿Ya? Toda función creciente va a ser inyectiva, toda función decreciente es inyectiva, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué dice por acá? Función sobreyectiva, ¿no? Bien, chicos, hay que recordar así rapidito nomás, ¿ya? Que cuando hablamos de función creciente, ¿no es cierto? De función creciente, ¿no? En ese caso, tendríamos nosotros, ¿no? Tendríamos nosotros que eh, ver la definición, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, que hay funciones crecientes, por ejemplo, cuando hablamos de funciones lineales, ¿no? Podría ser creciente o decreciente, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, graficábamos funciones lineales crecientes, ¿no? De esta forma. A ver, ¿dónde está esto? Por ejemplo, ¿no? Si era lineal, ¿no? Por ejemplo, si era lineal, podía ser creciente o decreciente, ¿no? Por ejemplo, esta función que es creciente ya es inyectiva, ¿no? ¿No es cierto? Ya es inyectiva. A ver, un ratito. Ya, este borrador. Ya. Esta otra función, por ejemplo, que sea algo así, ¿no? La raíz cuadrada, por ejemplo, ¿no? Esa también sería una función creciente, ¿no? Y es inyectiva, ¿no? ¿No? Y casualmente es inyectiva porque es creciente, pues, ¿no? También puede ser decreciente, ¿no? También puede ser decreciente. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, chicos, nosotros debemos de entender esa propiedad y eso va a venir justamente en la práctica, ¿ya? Hay que justamente entender esa idea, ¿no? ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un x1, ¿no? Menor a un x2, entonces f de x1 es menor a f de x2, ¿ya? Esa es la función creciente, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. A ver, si yo tengo dos puntos de la función, vamos a suponer acá x1, ¿ya? Y por acá
x2, claramente podemos observar allí que esos puntos, ¿no? El x1 es menor al x2. Si yo observo las imágenes, acá tendríamos f de x1, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Y por acá tendríamos el f de x2, ¿no? Y sucede ello, pues, ¿no? Sucede ello. Esa es la función creciente, ¿no? Si x1 es menor a x2, entonces f de x1 es menor a f de x2. O sea, en otras palabras, el sentido de la desigualdad no va a cambiar, ¿ya? El sentido de la desigualdad no va a cambiar cuando es creciente, ¿correcto? Y bueno, ahí claramente podemos notar que en efecto se cumple también la definición de inyectividad, ¿no? Porque porque la definición de inyectividad decía, ¿no? Si tú tienes dos puntos diferentes del dominio, ¿no es cierto? Entonces las imágenes también son diferentes, ¿no es cierto? Esta era la definición de función inyectiva, ¿no? Que lo habíamos ya visto por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Si yo tenía dos puntos diferentes del dominio, entonces las imágenes eran diferentes, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos indicando en esta parte, ¿no? ¿No es cierto? Mira, si x1 es menor a x2, basta con que usted diga que el x1 es menor a x2 para saber pues que son diferentes, ¿no? Entonces el f de x1 es menor al f de x2. Ah, también las imágenes son diferentes, cumple la definición de la inyectividad. Entonces, ante una función creciente, ya es inyectiva, ¿correcto? Ya es inyectiva. Si yo tengo una función decreciente, ¿no? Si yo tengo una función decreciente, la función decreciente es parecido a la definición anterior. Ahí lo ponemos función decreciente. Y sabemos nosotros que la función decreciente también, si tomamos dos puntos del dominio, por ejemplo, el x1, ¿no? Menor, vamos a decir, que x2, entonces acá sí cambia el sentido de la desigualdad, ¿ya? F de x1, cuando es decreciente, ahí sí cambia el sentido de la desigualdad. Es mayor a f de x sub 2. ¿Correcto? Gráficamente, así al toque nomás podemos decir, profe, si yo tengo, por ejemplo, acá el plano cartesiano, ¿no es cierto? Plano cartesiano, y por acá grafico una función decreciente, ¿no? Una función decreciente. Vamos a suponer así, decreciente. Entonces ahí podemos observar nosotros lo siguiente, pues, ¿no? A ver, vamos a tomar este primer punto de la función x1, ¿no es cierto? x1, y acá otro puntito, ¿no? x2. Ya, x2. Podemos observar claramente que el x1 es menor, ¿no? Al x2. Sin embargo, las imágenes ocurre lo contrario, ¿no? Acá es f de x1 y por acá tenemos f de x2, ¿no? Por acá, ¿no? Ya. x1 es menor a x2, pero al momento de observar las imágenes, ahí ocurre, ¿no? Que cambia el sentido de la desigualdad, ¿no? El f de x1 será mayor, ¿no? Al f de x2, ¿no? Una función entonces bien, en este caso decreciente, ¿no? Decreciente. Y lo mismo, se cumple la inyectividad, porque si el x1 es menor al x2, estamos tomando dos puntos diferentes, ¿no? Y si las imágenes ahí tienen una relación de orden, el f de x1 es mayor, entonces pues ya es obvio que son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces esto es lo que dice la nota, ¿no? Si yo tengo una función creciente, entonces es inyectiva. Si tengo una función decreciente, entonces es inyectiva. ¿Correcto? Muy bien. Para determinar una función que es creciente o decreciente hay que aplicar la definición. Esta es la definición, pues chicos, ¿no? Esto que estoy poniendo de rojo al inicio, esa es la definición, considerando obviamente puntos
puntos del dominio, ¿no? ¿Ya? Si tú conoces la gráfica, también te puedes dar cuenta, claro que sí, ¿no? Claro, te puedes dar cuenta si la función es creciente o decreciente gráficamente, ¿no? Pero si no es así, entonces vas a aplicar la definición, ¿ya? Vas a aplicar entonces la definición. Ahora, lo contrario no siempre ocurre, porque de repente, si a ti te dicen, oh, tú tienes una función inyectiva, entonces será creciente, no necesariamente, ¿no? Porque tú puedes tener una función inyectiva y eso puede ser creciente, decreciente o incluso eh, ninguno de los dos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello también, ¿no? Y a eso yo me refiero a lo siguiente, ¿ah? De repente tienes una gráfica así, pues, ¿no? Tienes una gráfica así, que sea inyectiva, de repente por acá es creciente, ¿no es cierto? Y por acá es decreciente, pero sigue siendo inyectiva, ¿no es cierto? Entonces tener en cuenta esos escenarios, ¿no? Porque hay muchas proposiciones por ahí de repente que te van a querer engañar, pero tienes que tener claro y en cuenta todos estos aspectos, ¿ya? Muy bien, voy a borrar lo que hemos escrito acá para poder continuar, ¿ya? Porque vamos a hablar a continuación de la función sobreyectiva o suryectiva, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar entonces de esta función. Y esta función es sencilla. En realidad es sencilla, te digo, porque cuando tú tienes una función que te dicen que es sobreyectiva o suryectiva, que es lo mismo, sobreyectiva o suryectiva, eso quiere decir que el rango ocupa todo el conjunto de llegada. Nuestro rango será todo el conjunto de llegada. Si sucede ello, entonces la función es sobreyectiva o suryectiva. ¿Ya? Muy bien. Claro, hay muchos que se alegran cuando es una función sobreyectiva o suryectiva, ¿no? A ver, vamos a entonces poner acá la definición. Son aquellas funciones tales que su rango es igual al conjunto de llegada. Por ejemplo, si yo tengo esta función en el diagrama, ¿no? La función f, ¿no? De a en b, 6 se relaciona con el 2, el 4 se relaciona con el 5, el 1 con el 7, el 0 con el 7. Te das cuenta que esa función no es inyectiva, ¿no es cierto? No es inyectiva. Claro, no es inyectiva. Sin embargo, es sobreyectiva. Y es sobreyectiva porque date cuenta que el rango es justamente el conjunto B. Hemos nosotros ocupado todo el conjunto B. Entonces, debe ser, o mejor dicho, es sobreyectiva, ¿no? Es sobreyectiva porque el rango de la función es igual al conjunto de llegada. En cambio, en este otro ejemplo, en el diagrama para G, tenemos lo siguiente. Función de A en B. G es una función de A en B. El 8 se relaciona con el 6, el 1 se relaciona con el 5, el 9 con el 7, el 12 con el 7, y ahí tenemos otro elemento que no se relaciona, ¿no? Bueno, salió al final, ¿no? Pero ahí lo tenemos que el rango no es exactamente igual al conjunto de llegada, ¿no? Como no es igual al conjunto de llegada porque no hemos ocupado, ¿no? No hemos ocupado todo el conjunto B, entonces no es sobreyectiva. Definición. F de A en B es una función sobreyectiva, es decir, el rango de F es igual a su conjunto de llegada B, si y solo si para todo Y que pertenece a B, para todo Y que pertenece a B, al conjunto de llegada, existe un X que pertenece al conjunto A, tal que Y es igual a F de X, ¿no? Esta es una definición, ¿no? Para todo elemento del conjunto de llegada, para todo elemento Y del conjunto de llegada, existirá un X del conjunto de partida tal que se cumpla pues la regla de correspondencia, ¿no? Y con eso nosotros decimos que es sobreyectiva, ¿no? Bien, por acá hay una nota, dice, si en una función solo nos brindan la regla de correspondencia y el dominio, ojo, si en una función solamente nos dan la regla de correspondencia y el dominio, entonces queda sobreentendido que el rango es el conjunto de llegados. En otras palabras,
ya es sobreyectiva, ¿ya? Si te dan solamente la regla de correspondencia y el dominio, entonces tú debes de asumir que es sobreyectiva. Muy bien. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 6x. El dominio va desde 2 hasta 4. Ahí me doy cuenta yo que únicamente me están dando la regla de correspondencia y el dominio. Entonces voy a asumir que es sobreyectiva. Claro, entonces f sobreyectiva porque no me indican quién es el conjunto de llegada. Para encontrar el conjunto de llegada o el rango, que es lo mismo, tendríamos que comenzar del dominio y formar esta expresión, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, hallas el rango y sobreentiendes que ese rango es el conjunto de llegada. Lo mismo acá, g de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1, donde el dominio va desde 1 hasta 3. Como solamente te están dando la regla de correspondencia y el dominio, entonces sabemos pues que esto ya es una función sobreyectiva. Bien. A ver, acá me dice, ¿no? La siguiente función f es sobreyectiva. Están hablando ahora de esta función, ¿no? Pero note usted que ahora la función f va del conjunto menos 2 cerrado hasta 3 abierto al conjunto 1 cerrado hasta 10 abierto. Tenemos la regla de correspondencia, claro, f de x es igual a x cuadrado más 1. En este caso sí te dan el conjunto de llegada. Como te dan el conjunto de llegada, para indicar si es o no es sobreyectiva, debo de hallar el rango. ¿Correcto? Debo de hallar el rango. Con el rango, una vez que hallo el rango, lo comparo con el conjunto de llegada. Si son iguales, entonces es sobreyectiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, debemos de hallar el rango. Sabemos nosotros que los x van desde menos 2 cerrado hasta 3 abierto. Ahí está. Lo que debemos de hacer nosotros es calcular los valores de y o del f de x. O sea, simplemente x cuadrado más 1. Elevas al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado una expresión que va de un negativo a un positivo, lo elevas al cuadrado, el x cuadrado siempre debe ser mayor o igual a 0. Y en el otro extremo el mayor de los cuadrados. O bien menos 2 al cuadrado, o bien 3 al cuadrado. Desde luego el mayor sería 3 al cuadrado, 9. Le sumas 1 y entonces te das cuenta que el x al cuadrado más 1 va desde 1 cerrado hasta 10 abierto. Eso quiere decir que los valores de y o del f de x varían desde 1 cerrado hasta 10 abierto. Y eso es el rango, lógicamente, ¿sí o no? Es el rango. Y como te das cuenta, el rango coincide con el conjunto de llegada. Como es igual al conjunto de llegada, aseguramos que la función es sobreyectiva. ¿Correcto? Entonces, si a mí me preguntan, oye, la función es sobreyectiva, al toque pienso en hallar el rango. Termino de hallar el rango y observo el conjunto de llegadas. ¿Son iguales? Sí, es sobreyectiva. ¿Son diferentes? No es sobreyectiva. ¿Correcto? Muy bien. Recuerde que a esto se le llama sobreyectiva o suryectiva. Y en algunas veces le pueden decir simplemente sobre. Es una función sobre, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos repasado lo que es la función inyectiva, la función sobreyectiva. ¿Qué cosa viene a continuación? La función biyectiva. Y para que la función sea biyectiva, debe de cumplir las dos condiciones anteriores, las dos definiciones anteriores. Es decir, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Son aquellas funciones que cumplen con las dos condiciones de ser inyectivas y sobreyectivas. A eso se le llama biyectiva. Por ejemplo, si yo tengo esta función de A en B, la función f de A en B, y allí podemos observar claramente que hay una relación de 1 en 1, de 1 a 1, ¿no? Es inyectiva, y también podemos observar que todo el conjunto de llegada está ocupado, es decir, el rango es igual a B, al conjunto de llegada. Entonces, es biyectiva, ¿no? Es biyectiva porque cumple con las dos condiciones anteriores, la inyectividad y la sobreyectividad. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo la función g acá en el diagrama
Bueno, en este caso, observamos que la función es inyectiva. Claro, la función es inyectiva porque se cumple la relación 1 a 1, ¿no? 1 a 1. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, la función no es sobreyectiva, ¿no? No es sobreyectiva porque note usted que el rango no es igual al conjunto de llegada. No hemos ocupado todo el conjunto de llegada. Hemos dejado suelto al 12, ¿no es cierto? Ah, entonces no es sobreyectiva. Basta con que no cumpla una de las dos condiciones que hemos definido anteriormente y entonces no es biyectiva. ¿Correcto? Aplicación dice por acá. Ojo con las aplicaciones, chicos. Dice acá, se tiene la función biyectiva. Si a mí me dicen que es biyectiva, entonces considero que es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Pero esta función biyectiva, f, tenemos el conjunto de partida, que es el dominio, desde 3 hasta n, cerrado, y llega el conjunto cerrado también de 4 hasta m. Este es el conjunto de llegada. Y tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos la gráfica. Entonces me piden hallar f de x. Ya, muy bien, f de x nos piden hallar. Muy bien. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. A ver, del gráfico nosotros podemos hallar el valor de n, de m, de a, de b. Porque como nos dicen que es biyectiva, ¿no? Como nos dicen que es biyectiva, entonces, bueno, profe, esta es una función decreciente, ¿no? Esta es una función decreciente, entonces como es decreciente ya es inyectiva, ¿no es cierto? Ya es inyectiva, ¿ya? Pero como es biyectiva, no solamente debe de cumplir la inyectividad, sino también la sobreyectividad. Y para que cumpla la sobreyectividad, debemos simplemente comparar el conjunto de llegada con el rango, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, acá el rango podemos observar que va desde B hasta 8. Y acá dice que va desde 4 hasta M. Por ejemplo, allí podemos nosotros trabajarlo, ¿no es cierto? Trabajarlo. De igual manera, sabemos nosotros que el conjunto de partida, ya hablando de una función, desde 3 hasta n, equivale al dominio, desde a hasta 5. Entonces, veamos primero veamos ello, ¿ya? Veamos el dominio. El dominio va desde a hasta 5, intervalo cerrado, pero ese dominio es igual al conjunto de partida, desde 3 hasta n. Esto quiere decir que a vale 3 y n vale 5. Ya. Ahora trabajemos con la sobreyectividad. Como f es biyectiva, entonces el rango, el rango, el rango de f que va desde B hasta 8 cerrado va a ser igual al conjunto de llegada, desde 4 hasta m. Eso quiere decir que B vale 4 y m vale 8, ¿no es cierto? Muy bien. Luego entonces tendríamos nosotros que f de x sería menos 2x más 14, ¿no? Bueno, en ese sentido, chicos, lo que han hecho simplemente ha sido hallar los puntos, ¿no? Los puntos de acá. A ver. Profe, este puntito de acá es A,8, ¿no? Pero el A vale 3. 3,8, ¿no? 3,8. Ya. Listo. Y este otro de acá vale 5, B, ¿no? Pero el B vale 4, ¿no? El B vale 4. Entonces, con esos dos puntos han formado la función f de x, ¿no? Bueno, usted lo podría trabajar de esta manera, ¿no? Sabiendo que esta es una función lineal, el f de x lo podemos escribir como un mx. A ver, estamos utilizando m, ¿no? M, N, A, B están utilizando. Bueno, entonces lo pones con otra letra, ¿no? Con otra letra pones, ¿no? Puede ser, qué sé yo, pues, ¿no? Un cx más d, ¿no? Más d.
¿no? Y ahí reemplazas, pues, ¿no? Los valores, ¿no? Profe, por si acaso, f evaluado en 3, f evaluado en 3, que sería, pues, ¿no? 3c más d, ¿no? 3c más d es igual a 8, ¿no? Es igual a 8, aquí lo ponemos. Lo mismo para el otro punto, ¿no? El otro punto sería f en 5, ¿no? F en 5. F en 5 sería c por 5, o sea, 5c más d, ¿no? Más d igual a, igual a 4. Y de allí puedes tú encontrar los valores de c y de d, pues, ¿no? Ahí lo han hecho así al toque, lo han puesto nada más el resultado. Pero acá tendrías tú que restarlos, ¿no? Si tú lo restas, el d se va a cancelar. Te va a quedar 3c menos 5c, que sería menos 2c, ¿no? Igual a 4, ¿no? Igual a 4. Con lo cual el c tendría que ser igual a menos 2, ¿no? ¿No? El c vendría a ser igual a menos 2, ¿no? Entonces ya tienes acá el valor de menos 2 y tendrías que reemplazarlo, ¿no? Acá sería, por ejemplo, en la primera ecuación, ¿no? 13 más d igual a 8, ¿no? Acá, ¿no? 13 más d igual a 8, perdón, ¿no? Entonces sería menos 6 más d igual a 8, el d vale 14, ¿no? El d vale 14. Pero por ahí me preguntan, profe, ¿y necesariamente esa función debe ser lineal? Por la gráfica que estamos observando, sí, ¿no? Pero en realidad te debería de decir, se tiene la función lineal biyectiva, ¿no? Para ser más específico, ¿ya? Pero nosotros debemos de asumirlo en todo caso lineal, ¿ya? Porque si no es lineal, entonces, ¿cómo podemos hallar la regla de ¿cómo se llama?, de correspondencia con dos puntos? No se podría, ¿verdad? Entonces tendríamos que asumirlo. Aunque en realidad el que hace el problema debe de especificar, ¿no? Hay que ser más específicos en realidad, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, allí tenemos cómo hallar ello. Ya nosotros sabemos eso también, ¿no? Hay que comprobarlo nada más y listo. Pasamos a la siguiente parte, ¿ya? Esa es la función biyectiva. Ahora, una vez que nosotros hemos visto la función inyectiva, la función sobreyectiva e inclusive la función biyectiva, podemos ya definir lo que es la función inversa. Si yo tengo una función f inyectiva, ya, ojo, una función f inyectiva con dominio A y rango B, ¿correcto? Entonces la función inversa, la inversa, tiene dominio B y rango A, o sea, al revés. Y está definida por lo siguiente. Esta notación es de inversa, ¿ya? No vaya a pensar que lo estamos elevando a la menos 1. Esta es la notación de inversa de f, ¿no? La inversa de f de y es igual a x si y solo si el y es igual a f de x. Acá están dando una definición distinta de repente a la que se trabaja al inicio, pero esta es una propiedad bastante importante en realidad, ¿ya? Si usted tiene la función directa y igual a f de x, una función como la que hemos trabajado semanas anteriores y hace un momento, ¿no? Y igual a f de x, para calcular la inversa siempre y cuando la función sea inyectiva, siempre y cuando la función sea inyectiva, si yo tengo y igual a f de x, lo único que hacemos es indicar la inversa de y, la inversa evaluada en y es igual a x, ¿no? ¿Correcto? Siempre que el x pertenezca al A, al dominio A, y y pertenezca a B, que es el rango, ¿no? Ejemplo. Con estos ejemplos van a ser más sencillas las cosas, miren. Tengo la función f, que es un conjunto de pares ordenados. Si yo quisiera calcular la inversa, lo único que hacemos nosotros es cambiar el orden de las componentes de los pares ordenados, ¿ya? Acá la función f es 2,5, 1,6, 4,7, 3,8. Para hallar la inversa, lo único que hacemos es cambiar o invertir el orden de las componentes de los pares ordenados. Ya no será 2,5, ahora 5,2. Ya no será 1,6, sino 6,1.
Ya no será 4,7, en la inversa será 7,4. Y finalmente era 3,8, para la inversa es 8,3. Intercambiamos simplemente las componentes de los pares ordenados, ¿no? Por eso dice acá, mira, si yo tengo f una función inyectiva de dominio A y rango B, mire usted que para la función f del ejemplo, el dominio, ¿no? El dominio es 2, 1, 4, 3. El dominio es 2, 1, 4 y 3. ¿No es cierto? Y el rango de f es 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo tengo que la función f tiene un dominio A y rango B, la inversa tendrá un dominio B y rango A. Ahí de repente no se note bien porque está escrito nada más, ¿no? Pero nosotros debemos de entender que el dominio de la función f va a ser el rango de la función inversa. Y el rango de la función f es el dominio de la función inversa, o sea, al revés nada más, ¿no? Y ahí se puede observar, ¿no? El dominio de f habíamos dicho que era 2, 1, 4 y 3. Vea usted el rango de la inversa. 2, 1, 4, 3. El rango de la función f era 5, 6, 7, 8. Y eso viene a ser el dominio de la inversa. 5, 6, 7, 8. Claro, porque hemos intercambiado simplemente las componentes, ¿no? Otra cosa bastante importante, mire usted. F evaluado en 2, acá, para F. F evaluado en 2. ¿Cuánto sale? Sale 5. F evaluado en 2 sale 5. Y eso corresponde a que este 2 es igual a la inversa de F evaluado en 5. O la inversa de F evaluado en 5. A ver, mira, la inversa de F evaluado en 5. ¿Cuánto sale? 2. Lo mismo para el siguiente. F en 1 es igual a 6. Entonces, 1 es igual a la inversa de f evaluado en 6, ¿no es cierto? La inversa de f evaluado en 6, la inversa de f evaluado en 6, sale 1. Sale 1. A ver, el siguiente. F en 4 es igual a 7. Ah, muy bien. Entonces, la inversa de f, ¿no es cierto? Evaluado en 7 es igual a 4. ¿No? Es como que si tú tuvieses lo siguiente, si tú sabes que la función es inyectiva, f en 2 es igual a 5, entonces la f puede pasar al otro miembro, ¿no? Pero como inversa, ¿no? Como inversa. Ah, ya, entonces este 2 queda solito, como f pasó como la inversa, 2 es igual a la inversa de f en 5. Lo mismo acá, f en 1 es igual a 6, el f lo mando al otro miembro y sería 1 igual a la inversa de f en 6. F en 4 es igual a 7, el f lo mando al otro miembro, como la inversa, 4 es igual a la inversa de f evaluado en 7. Listo, se acabó el problema. Eso es lo que dice la definición. ¿Ya? Bueno, pero también tenemos funciones de otro tipo, ¿no? No solamente vamos a nosotros trabajar con funciones que son pares ordenados, también tenemos funciones de este tipo. Decimos, esta función f está formado por todos los pares ordenados x, y que pertenecen a R2, tal que el x va desde -2 hasta 3, y tenemos la regla de correspondencia, dominio y regla de correspondencia. Entonces, el dominio de la inversa, recordar que el dominio de la inversa va a ser el rango de la función directa, ¿no es cierto? Si yo quisiera hallar la función inversa en el ejemplo B, necesito hallar el dominio de la inversa y la regla de correspondencia. Ojo con ello, ¿ya? Si yo quiero hallar para la función del ejemplo B lo que es la inversa de f, necesito el dominio de la inversa y la regla de correspondencia de la inversa. Vamos con el dominio de la inversa. Para calcular el dominio de la inversa, lo único que usted hace es calcular el rango de la función directa, de esta función f. ¿Cómo calculamos el rango?
a partir del dominio, pues, ¿no? Sabemos que el dominio va desde -2 abierto hasta 3 cerrado y simplemente hay que formar el f de x. Lo multiplico por 2 y le sumo 1. Por 2 y luego más 1. Ah, ya, acá sería -2. Por 2, -4, más 1, -3. Por 2 más 1, 2x más 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. Y ya tenemos nosotros los valores de y, ¿no es cierto? Los valores de y o del f de x. Eso quiere decir que ya tenemos el rango. El rango entonces sería desde -3 abierto hasta 7 cerrado. Como ese es el rango de f, equivale al dominio de la inversa. El dominio de la inversa va desde -3 hasta 7. Listo. Ya tenemos el dominio de la inversa. Ahora solamente falta calcular la regla de correspondencia. La regla de correspondencia entonces para la función inversa. Lo único que usted va a hacer es lo siguiente, regla práctica. Recuerde que la inversa simplemente se halla intercambiando el x por el y. Entonces, para ese efecto, nosotros lo que hacemos es considerar en primer lugar la regla de correspondencia. F de x igual a 2x más 1. Y debemos de despejar x a partir de lo ya nombrado, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces, mira, el f de x es igual a 2x más 1. Eso es lo mismo poner y igual a 2x más 1. Hay que despejar el x, dejarlo en función de y. Lo único que usted hace es este 1 lo pasa a restar, ¿no es cierto? Te queda y menos 1 igual a 2x, y este 2 lo mandas a dividir. El x quedaría entonces como y menos 1 sobre 2. Ya despejamos el x a partir de la regla de correspondencia y igual a f de x. ¿No es cierto? Bien. Entonces, justamente ese despeje te va a proporcionar la inversa. Esto de acá es la inversa, pero es la inversa de f en variable y, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, porque mire usted en la definición, si yo tengo y igual a f de x, ¿no es cierto? Puedo obtener la inversa de f en y igual a x, ¿no? Es como si que este f pasara como la inversa al otro miembro, ¿no? ¿Te acuerdas? El x sería igual a la inversa de f en y, ¿no es cierto? Ya, entonces, haciendo esto de acá, el paso número 1, obtenemos la inversa de f en variable y. El paso número 2 simplemente sería intercambiar x con y, hacerle el cambio de variable, ¿no? Cuando tú intercambias el x con el y, entonces ya tienes la inversa, ¿no es cierto? Cambias entonces el y por el x y el x por el y. Y te queda x menos 1 medios igual a y. Justamente este y es la inversa de f, pero en variable x, ¿correcto? Muy bien, entonces son esos dos pasos, ya chicos, para la regla de correspondencia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta en esta primera parte de la función inversa? ¿Todo ok? Todo ok. Muy bien. Muy bien. Bien, veamos entonces propiedades, ¿ya? Propiedades de la función inversa. Por acá me preguntan, ¿toda función tiene inversa? Tiene que ser inyectiva, pues, ¿no? Si no es inyectiva, entonces no tiene inversa, ¿ya? Y hay algunas funciones que no son inyectivas y que puedes volverlas inyectivas restringiéndole el dominio, ¿no? Si le restringes el dominio, entonces puedes calcular la inversa, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, ¿no? Funciones trigonométricas que no son inyectivas, ¿no? Por ejemplo, el seno, ¿no? El seno no es una función inyectiva, pero restringiendo el dominio, ¿no? Si no me equivoco, desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no? Entonces se vuelve inyectiva y de esa manera puede calcular la inversa, ¿no? El arco seno, ¿no? Bueno, es uno de los tantos ejemplos, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces las propiedades de la función inversa. Dice, sea f una función inyectiva con dominio A y rango B,
La función inversa cumple las siguientes propiedades. El dominio de la función inversa es el rango de la función directa. El rango de la función inversa es el dominio de la función directa. Ya lo hemos utilizado justamente en el ejemplo anterior para calcular solamente el dominio, ¿no? El dominio de la función inversa, ¿no? Si por allí en algún problema te dirían, oye, calcula el rango de la función inversa, ya tú sabes que es el dominio de la directa, ¿no? De frente, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo mismo que utilizábamos hace un rato. Si yo tengo la inversa de f en A igual a B, la inversa puede ir al otro miembro, ¿no es cierto? Si la inversa va al otro miembro, va como función directa nada más, ¿no? Te queda simplemente A igual a f de B, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, la inversa de f evaluado en 3 es igual a n, entonces la inversa pasa al otro miembro como función directa nada más, como f, ¿no? Entonces te queda 3 es igual a f evaluado en n, ¿no? Si tenemos la inversa de f de a, simplemente es a, ¿correcto? Si yo tengo la inversa de f de a, ¿no? Esta es una composición, ¿no? Esta es una composición, simplemente sale a. Es como que lo anulas, ¿no? La inversa con la función directa lo anulas, ¿no? ¿Ya? Así, ¿no? F compuesta, ¿no? O perdón, inversa, ¿no? Inversa de f compuesta con f, ¿no? Esto en a, ¿no? Ah, ya, entonces esto sale a. Siempre y cuando el a pertenezca al dominio, ¿no? Dominio de f, ¿no? ¿Ya? Y similar si usted tiene al revés, ¿no? F compuesta con la inversa, ¿no? Con la inversa, por ejemplo, de B. También sale B, pues, ¿no? Creo que esto está acá. F de la inversa de F en B. Eso es B. Bueno, como este B está siendo evaluado en la inversa, ¿no es cierto? Entonces, el B debe pertenecer, pues, al rango de F, ¿no? Y el rango de f es el dominio de la inversa, pues, ¿no? Bueno, por acá, por ejemplo, tenemos inversa de f en 5. Bueno, simplemente sale 5, ¿no? Siempre y cuando el 5 pertenezca al dominio, ¿no? De f, ¿no? Y por acá el último, si tenemos nosotros f de la inversa de f en 7, sale 7. Siempre y cuando el 7 pertenezca al rango de f, ¿no? Bueno, son cuestiones importantes, ¿no? Pero directamente nosotros aplicamos la propiedad si sabemos pues que los elementos están bien definidos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Otra forma de enunciar estas dos últimas propiedades es la siguiente, ¿no? F, tenemos que va desde A hasta B, siendo B el rango, ¿no? De F. F compuesta, ¿no? F compuesta con la inversa de F es igual a la identidad, ¿no? Es la función identidad en B, ¿no? En B es, obviamente, el rango de F, ¿no? Y también tenemos que la inversa de F compuesta con F sale la función identidad en A, pues, ¿no? ¿Ya? Claro, o sea, de manera general, lo que te está diciendo es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, a ver, en general, ¿no? F inversa compuesto con F de X, ¿no? Vamos a hablar en general. Esto es igual a X. Recuerde que el X es la función identidad, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando este X pertenezca al conjunto A, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto, ahí está, ¿no? Estamos viendo la última, ¿no? La inversa de F compuesta con F sale la identidad en A, dice, ¿no? Identidad en A dice por lo siguiente, porque si yo lo expreso como una regla de correspondencia de este tipo, la inversa de F compuesta con F de X, me sale el X, que es la función identidad, pero este X debe de pertenecer, pues, al conjunto A, ¿no es cierto?
debe de pertenecer al conjunto A, debe tomar valores solamente de A, por eso ponen ahí la inversa de A. Ya. O perdón, la identidad de A. ¿Ya? Muy bien. De esa manera entonces también lo podemos nosotros enunciar. Uy, disculpen chicos. Borramos. Ya. ¿Cómo nosotros graficamos la inversa? ¿Cómo nosotros vamos a graficar la función inversa? Bueno, yo tengo la gráfica de f, ¿no? Yo tengo la gráfica de f. Podemos graficar la inversa. Y eso se puede obtener simplemente reflejando la gráfica de f de acuerdo a la función identidad, ¿no? La función identidad es y igual a x, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos la función f. Ahí está la función f. Esta es la función f. Esta es la función f. Esa es la curva, ¿no? F. Y yo quiero hallar la gráfica de la función inversa. Bueno, si tú quieres hallar la gráfica de la función inversa, vas a trazar una recta y igual a x, la identidad. Trazas la recta y igual a x. La función identidad trazas y entonces esta función f lo reflejas con respecto a esa recta que has trazado, ¿ya? Se comportará como un espejito entonces y tendríamos allí, ¿no?, la gráfica de la inversa, ¿no? Este sería la inversa. Note usted que ahí ha habido un reflejo, ¿no?, con respecto a la recta y igual a x, ¿ya? Eso quiere decir que los puntos son equidistantes con respecto a la recta y igual a x, ¿no? ¿Te das cuenta? Y las distancias también son iguales, pues, ¿no? Desde luego. Las gráficas de f, ¿no?, e inversa de f son equidistantes, ¿no?, respecto a la gráfica de la función identidad. ¿Correcto? Hasta allí estamos de acuerdo, chicos. Hay que entender entonces cómo se grafica la función inversa a partir de la función f, ¿no?, a partir de la función directa, porque también vamos a tener algunos problemas con respecto a ello, que en breve voy a pasar a detallar con un ejemplo, ¿ya? A ver, veamos entonces un ejemplo por acá. Y dice así: determine la gráfica de la función inversa de f de x al cubo más x más 1, si se tiene la gráfica de f. Bueno, acá ya te dan la gráfica de f, ¿no? Te están dando la gráfica de f, aunque nosotros podemos graficarlo, ¿no? Bueno, su gráfica es esta de acá, ¿no? Ahí está. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo hallaríamos nosotros la gráfica de la inversa? Trazas ahí la recta y igual a x y lo reflejas nada más, pues, ¿no? Lo reflejas. Ahí estaría el reflejo, ¿no? Mire, este es el punto de corte con respecto al eje y, ¿no? Este es el punto de corte que sería justamente 1, ¿no? Claro, cuando el x vale 0, 0, 0, sale 1, ¿no? Ya. Entonces este 1 se va a reflejar con respecto a la recta y igual a x, ¿no? Y termina entonces posado justamente en el eje x, ¿no? En x igual a 1, ¿no? Acá era y igual a 1, ahora es x igual a 1, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, este punto va a ser lo mismo, ¿no? Y ahí tendrías que hacer el espejito nada más, ¿no? Ya. Bueno. Bueno, como últimas propiedades, chicos, acá dice, si f es creciente, entonces la inversa es creciente. Si f es decreciente, entonces la inversa es decreciente, ¿no? Mira, allí tenemos una función f que es decreciente. Si tú hallas la inversa, ¿no? Si tú hallas la inversa está por acá, ¿no? Claro, acá es el punto x igual a, por ejemplo, acá sería y igual a, pues, ¿no? Y haces el reflejo, ¿no? Ahí se van a cruzar justamente ahí, en ese punto. Ahí está el reflejo, ¿no? Entonces también es decreciente, ¿no? La función f era decreciente, la inversa también es decreciente, ¿no? Bueno, acá dice si f y g son inyectivas y el dominio de la función compuesta es diferente al vacío, entonces la inversa de f compuesta con g
es igual a la inversa de G compuesta con la inversa de F, ¿no? Claro, en este caso, la inversa cuando afecta una composición, simplemente intercambias ahí, ¿no? Inversa de G compuesta con la inversa de F, ¿no? Bueno, chicos, esa es toda la parte teórica que deberíamos de recordar nosotros mínimamente, ¿ya? Toda la parte teórica, recuerde que siempre en un semestral debemos de venir repasando o recordando un poco la teoría para poderlo aplicar de la mejor manera en los problemas, ¿ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que se tenga? Bien, entonces voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Vamos a intentar aplicar toda la teoría en los problemas que se tienen a continuación en la práctica dirigida. Ya usted lo va a revisar al inicio, ¿ya? Dejo de compartir esto, ¿ya? Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta con respecto a los problemas, siempre por favor escríbame acá en el chat para poder apoyarlos, ¿ya? Bien. Chicos, ¿nos damos 5 minutos de receso o inicio la práctica? Ustedes deciden. A ver, me indican acá en el chat, ¿ya?